A ver, el proceso para hacer este video fue algo diferente al proceso para hacer los videos típicos de este canal. Siempre lo que suelo hacer es ver el anime, tomar notas y luego escribir el guión. Pero esta vez tuve que hacer un trabajo de investigación, leer diferentes fuentes, tomar notas, contrastar la información de una fuente con la de otra y luego de eso hacer el guión. Y ahora toca grabarlo. Y si este video sale bien, esto puede terminar convirtiéndose en una segunda sección de este canal, algo más documental, quizás más histórico, hablando de la historia del anime o incluso de la historia de la animación en general. Depende de cómo salga este video. Pero vamos al rollo. Hola compañeros amantes del anime viejito y no tan viejito. Bienvenidos otra vez a las grabaciones del coleccionista, el canal donde nos gusta coleccionar animaciones interesantes. Y este video, como ya dije, va a ser algo diferente. A ver, los típicos videos de este canal pues son hablando del anime de turno y yo dando mi opinión o haciendo un análisis de ese anime. En este video no voy a dar mi opinión, ni tampoco voy a hablar de un anime en particular. O bueno sí, pero no de un anime como tal, no de un anime como lo entendemos ahora. Sino que este video va a ser más documental. Katsudo Shashin y Namakura Gatana son las animaciones japonesas más antiguas que se conocen y son parte de la historia del anime. Literalmente son el punto de partida para que luego pudieran existir los animes que hemos conocido y conocemos ahora. Y es fascinante ver estas animaciones siendo consciente de las cosas que podemos encontrar ahora en internet, en servicios de streaming o en el cine. Y es que el anime y la animación en general ha recorrido un largo camino. Estos cortos son de una época en la que el cine y el entretenimiento casero eran bastante diferentes, metrajes en blanco y negro sin sonido alguno, y que ahora, si no sabemos apreciarlos, nos pueden parecer bastante simplones y sin gracia, pero la verdad es que en su tiempo fueron muy revolucionarios y lograron sorprender a las masas. El valor de estas piezas no está tanto en su contenido, está en lo que representan, los inicios de un arte que ha cambiado y evolucionado muchísimo en muy poco tiempo. Ver estos cortos es literalmente ver el nacimiento de la animación, al menos de la japonesa. Ahora pueden parecer toscos y muy simples, pero la verdad es que fueron hechos en un momento en el que no existían las herramientas que existen ahora. Nada de mesas de luz, retoques digitales, ni programas de edición. Todo hecho a mano frame por frame. Y no digo que la animación moderna no tenga mérito por usar esas herramientas. Quiero decir que esos recursos que ahora nos parecen súper comunes no siempre existieron. Y aún así, hubieron personas capaces de darle movimiento a sus dibujos. Para terminar esta introducción, quiero agregar un último comentario. Mientras investigaba y veía cosas para este video, no podía evitar pensar cómo habría sido ver estas animaciones en su época. Si ver fotografías en movimiento en la década de 1890 ya podía ser increíble para la época, ¿cómo sería ver lo mismo con dibujos apenas unos años después? Creo que ya fue suficiente de introducciones y que ya quedó claro por qué estos cortos son importantes. Si te interesa y quieres verlas tú mismo, voy a dejar las fuentes que usé para este video en la descripción, aunque algunas están en inglés, pero si quieres verlas tú mismo, ahí están. Así que, hablemos de un anime, hablemos de los primeros cortos animados de Japón. ¿Sabes que lo que estás viendo ahora es quizás la primera animación japonesa de la historia? Katsudo Shashin es un corto animado que dura nada más y nada menos que 4 segundos.
es todo lo que ves ahora. Fue encontrado en el 2004 cuando un comerciante se puso en contacto con Natsuki Matsumoto, un experto en iconografía de la Universidad de Arte de Osaka, para mostrarle varias películas y proyectores que habían pertenecido a una familia de su ciudad. Quise investigar quién es ese tal Matsumoto para comprobar si es una persona real y ver si podía encontrar alguna foto. La verdad es que no encontré nada. De hecho, investigar todo este corto fue algo complicado, porque las fuentes daban la información bastante fragmentada. O sea, una fuente decía unas cosas, pero no decía otras, y me tocaba buscar otra fuente que rellenara los huecos de la anterior. Pero aún con ese trabajo, recomiendo que tomes esta información con algo de cautela. La cinta, a la que apodaron Fragmento de Matsumoto, en honor a su supuesta descubridora, fue encontrada junto a varias cintas de 35 milímetros y 3 proyectores. Y gracias a que los proyectores tenían sus fechas de manufactura, pudieron estimar una fecha para la producción del corto, datándola de entre 1907 a 1911, aunque a algunas fuentes lo extienden a 1912. El cortometraje estaba en una mala condición, presuntamente por la técnica que usaron para hacerlo. Mientras que lo común para la época era hacer los dibujos y luego fotografiarlos, en el caso de esta película los fotogramas fueron impresos en el celuloide, usando una técnica llamada estarcido, que básicamente consiste en usar un molde o un dibujo recortado para pintar un diseño. Y al ser una técnica de impresión bastante primitiva y rudimentaria aplicada a una animación, explicaría el porqué de los defectos de la cinta, como que el color del gorro del chico muchas veces no coincide con los trazos del dibujo. Katsudo Shashin se especula que fue una cinta comercial destinada para el interior de Japón. Por la técnica y el contenido del corto, se presume que fue producido para el consumo casero. En primer lugar, fue encontrado con los segmentos unidos de forma que la cinta podía reproducirse en un bucle continuo. Eso y que la técnica de impresión sugiere que pudo haber sido hecho por una empresa pequeña. Además, en los años 1900, los cines supuestamente no eran muy comunes. De hecho, la primera película en Japón se proyectó en 1899, mientras que el primer cine fijo se inauguró hasta 1903. Por eso se piensa que lo más probable es que el corto fuera hecho para consumo casero. Por otro lado está el texto que el chico escribe. Literalmente dice Katsudo Shashin, que se puede traducir como imágenes en movimiento. Ese texto es algo especial, porque gracias a eso deducen que el corto se produjo para el consumo del público japonés que sabe leer kanjis. Otras animaciones de esa época eran mudas, al igual que Katsudo Shashin, como Namakura Gatana, por ejemplo. La diferencia es que se enfocaban en la acción, lo que los personajes hacían, mientras que Katsudo Shashin se enfoca en el texto. Si no lo entiendes, no comprendes de qué trata el corto. Aún con toda esa información, la verdad es que el tema de este corto es mejor tomarlo con algo de cuidado. La datación, o sea, la fecha del corto, es especulativa, entre 1907 y 1912. Si resulta ser de 1907, sería más antiguo incluso que Fantasmagorie, un corto francés de 1908 que se considera el primer dibujo animado de la historia. Eso significaría que Katsudo Shashin no sería solo la primera animación japonesa, sería la primera animación de la historia, y que la animación surgió en Japón. Pero a pesar de que la fecha predilecta para su producción es 1907, no se puede afirmar nada con certeza. Así como puede ser ese año, también puede ser cualquier otro entre 1907 y 1912.
Incluso ese periodo es simplemente una especulación. También puede ser de otro periodo, así que, con respecto a la fecha de este corto, no se puede asegurar nada. Lo único seguro es que es una pieza de la historia de la animación bastante interesante y que resalta por ser diferente a otras de su época. Esta es la que todo el mundo considera la primera animación de Japón. Y es que mientras a Katsudo Shashin lo colocan entre 1907 y 1912, la verdad es que esa fecha no deja de ser una suposición sin estar comprobada, mientras que con este corto sí tenemos un año específico y hasta sabemos quién es su autor. Namakura Gatana es un corto cómico de alrededor de 4 minutos que fue dirigido por Junichi Kouchi y es sobre un samurái quien, después de comprar una nueva espada, decide probarla con personas aparentemente inocentes, solo para que todo le salga mal y el karma se le devuelva. Este corto es de 1917 y se tiene una fecha bien definida gracias a que fue estrenado en cines junto a otros 2 cortos. El primero llamado Mukuso Imokawa Genkanban no Maki, dirigido por Shimokawa Hekoten, y el segundo llamado Saru Tokani no Gassen, dirigido por Seitaro Kitayama. De los 3 cortos, Namakura Gatana es el único que se ha encontrado y se tiene certeza que es el real. En el caso de los otros 2, se sabe que existieron o que existen, pero no se ha encontrado el metraje como tal. Y de hecho, hay algo de confusión con ellos. Si buscas el corto Genkanban no Maki, es muy posible que encuentres esto. Eso es un fragmento de la película Momotaro Umi no Shinpei de 1945. A veces toman ese fragmento del inicio de la película o imágenes de la misma y las ponen como si fueran del corto Genkanban no Maki, y nada que ver. Con respecto a Saru Tokani no Gassen, está basado en una historia folclórica japonesa y hay diferentes cortos que también adaptan esa historia. Uno de 1927 y otro de 1939, y se puede confundir cuál es cuál, incluso se pueden confundir con el de 1917, pero como dije antes, de los 3 cortos de 1917, el único que se ha encontrado es Namakura Gatana. La forma en que descubrieron este corto es algo peculiar, porque se podría decir que lo encontraron en partes, y la versión que te he mostrado hasta ahora es una restauración digital que hicieron fusionando los 2 metrajes encontrados. Ya te habrás fijado con lo que te he mostrado del corto que algunas partes están en amarillo y otras en un color azulado. Eso es porque pertenecen a carretes de cinta diferentes. En 2008 se restauró un fragmento de 2 minutos que se encontraba en una película de nitrato tintada de amarillo. Ese trozo se mostró al público en un cine luego de ser restaurado y originalmente se pensaba que era casi el corto completo, que solo faltaban algunos fragmentos. Fue hasta el 2014 que encontraron el mismo corto en otra película de nitrato tintada de ese color azul. Los 2 carretes eran parecidos en parte del contenido, pero el rollo amarillo conservaba menos metraje. Por ejemplo, la introducción y la escena en la que el samurái compra la espada duran apenas algunos segundos, mientras que en el rollo azul esas escenas eran más largas.
Debido a ese nuevo descubrimiento, decidieron hacer una restauración completa del corto usando los dos carretes, tomando el rollo encontrado en 2014 como base general y cubriendo lo necesario con la versión ya restaurada del 2008, y eso dio como resultado lo que ves ahora. La restauración fue hecha de forma digital, manteniendo las correcciones al mínimo para conservar el aspecto del metraje lo más fiel posible al original. Solo se estabilizó la imagen para quitar esa especie de temblor del dibujo que se sigue notando en los bordes del vídeo, y además limpiaron algunas manchas de tierra y arañazos de la película. Fuera de eso dejaron todo igual. Por eso aún pueden verse algunas partes con el deterioro de la película de nitrato original, que tendía a dañarse con el tiempo. Al igual que Katsudo Shashin, Namakura-Gatana tiene una peculiaridad que lo hace resaltar. Este corto pertenece a la época del cine mudo, así que el original no tiene sonido. En ese tiempo las películas eran pura mímica, o si tenían diálogo, solo se veía a los personajes gesticular y luego se mostraba el diálogo en un frame de texto al que llamaban intertítulo. La cosa sobre Namakura-Gatana es que los personajes mueven la boca como si hablaran, pero el corto solo tiene un par de intertítulos, y eso puede significar que este metraje usaba una peculiaridad que poseía el cine mudo de algunos países, entre ellos incluido Japón. Y estoy hablando de los narradores, que en Japón se llamaban benshis. Eran personas que se ponían a un lado de la pantalla y su función era narrar la historia de la película a la par que se proyectaban las imágenes e incluso interpretaban los diálogos. Y en el caso de Namakura-Gatana, es posible que hubiera un narrador en las proyecciones interpretando diálogos en vivo, y que con el tiempo eso se haya perdido, quedando solo el metraje de la película. En la actualidad se hacen recreaciones de ese tipo de proyecciones, claro, usando equipos modernos, pero manteniendo la esencia que tenían en su época, con un narrador y música en vivo. En Japón, los benshis fueron populares hasta la década de 1930, que fue cuando apareció el cine con sonido. Lo último que quiero decir de este corto es algo sobre cómo se hizo y los comentarios que recibió cuando se estrenó. Este corto podría ser un tipo de stop motion, eso porque fue hecho usando recortes de papel colocados sobre un fondo, y para simular el movimiento cambiaban los recortes de posición, y para hacer los cambios de expresión de los personajes y los cambios de poses colocaban recortes distintos. Eso explica el aspecto peculiar de la animación, con ese movimiento orgánico y expresivo, pero al mismo tiempo un poco acartonado. Cuando se estrenó recibió críticas por su animación. Una se publicó en Katsudo Shashin Sashi, una revista de la época en la que recibió una nota bastante alta, resaltando la escena en la que el samurái compra la espada. Eso por los movimientos del herrero que, según la revista, revelaban su astucia solo con la animación, y por ser una escena particularmente larga para la época. Sin embargo, la secuencia en la que el samurái paga la espada y las monedas vuelan por el aire fue criticada negativamente por ser una secuencia demasiado larga. Según un comentario en la misma revista, eso se debió al número de frames usados en el corto. Esta es oficialmente la primera animación hecha en Japón. Este video fue algo diferente. Lo típico de este canal es que hable del anime de turno y de mi opinión, y en cambio este video es más documental. La verdad, este tipo de cosas personalmente me parecen interesantes. Conocer, y en este caso también ver, los orígenes de un arte o una disciplina.
Y en el caso de la animación es un arte relativamente reciente, teniendo su origen oficial en el corto Phantasmagory de 1908, y haciendo el cálculo tiene 117 años. Puede parecer muchísimo tiempo, pero comparado con otras artes es nada. Para que te hagas una idea, el Jardín de las Delicias, un tríptico pintado por el Bosco, data de entre los años 1490 y 1500. Mínimo tiene 525 años. Compara eso con los 117 del primer corto animado. Es un arte muy reciente, pero que en poco tiempo ha evolucionado muchísimo. Podemos ver estas animaciones y luego voltear a ver lo que tenemos ahora para darnos cuenta. Bueno, el guión dice que hemos llegado al final del video. Y ha sido uno algo diferente a los videos típicos que suele haber en este canal. Y quién sabe, puede que sea el primero de una nueva sección. Todo depende de cómo quede al final. Por mi parte, solo me queda decir lo mismo de siempre. Gracias por haber visto el video y por haber llegado hasta el final. Te agradecería mucho si dejas un like si te ha gustado o si lo compartes con alguien a quien creas que le puede interesar. Eso me ayudaría mucho a seguir creciendo. También puedes sentirte libre de dejar un comentario de qué te ha parecido y también qué te gustaría ver en un futuro, qué clase de temas, te gustaría que hablara solo de anime o te gustaría que tocara otros géneros dentro de la animación. Por mi parte, solo me queda despedirme, decir hasta luego y que nos vemos en el siguiente video.